Bienvenidos todos los que ya se sumaron a este webinar. Muchísimas gracias por su puntualidad. Esta es la segunda sesión de Migrante Profesional como ya lo saben, hoy en finanzas. La intención de estos webinars es justamente tener la oportunidad de invitar a profesionales migrantes que, como nosotros, han iniciado toda esta aventura de ser profesional en otro país y han logrado desarrollar una vida profesional significativa a través de los años. La intención es que profesionales como estos nos cuenten, por supuesto, cómo lo lograron y también que nos cuenten un poco cuáles fueron esas dificultades en esa trayectoria y que nos compartan cómo es el día a día en las profesiones que tienen hoy por hoy, porque eso nos da muchos insights a nosotros como nuevos candidatos del mercado para entender cuál es la forma más eficiente de conseguir trabajo. Para los que no me conocen, soy Caro Monroy, llevo cerca de 8 años viviendo en Australia, he sido migrante por más de 15 años de mi vida y me especializo básicamente en ayudar a profesionales migrantes que están atravesando desafíos de la vida personal o profesional. Sin más demora, quiero introducir formalmente a nuestro querido Jairo Bernal. Tuve la oportunidad de conocerlo acá en Perth hace cerca de 8 años. Él es contador, CPA, y es especialista en International Financial Reporting Standards, IFRS, para los que conocen este término. Lleva 18 años de experiencia en management, finanzas y contabilidad dentro de la industria minera y de recursos naturales. También Jairo ha sido responsable de liderar varias operaciones financieras en múltiples países como Australia, Brasil, Indonesia, Reino Unido, Centro y Suramérica. Jairo habla español, inglés y portugués. Y actualmente está trabajando como CFO en una compañía que es un joint venture que se llama SQM, quienes desarrollan y operan el proyecto de litio en Mount Holland, acá en Australia. Entonces, vamos a continuar entonces ahora sí con Jairo. Jairo, bienvenidísimo, muchísimas gracias por estar hoy acá con nosotros. Hola, Caro, ¿cómo estás? Y buenas tardes y buenas noches a todos. Sí, buenas noches, porque ahora con el nuevo Daylight Saving estamos a 3 horas de Sydney y a 2 horas de Brisbane. Nosotros estamos acá a las 4:30 de la tarde, el resto ya está casi que hora de comer. Pero bueno, Jairo, creo que es muy importante para todos conocer un poquito de tu historia como migrante. ¿Por qué no arrancas por ahí contándonos un poco de quién eres tú y cómo fue que te convertiste en migrante? Claro que sí. Bueno, mi historia como migrante comenzó hace más o menos 12 años. Yo estaba trabajando en Colombia en una compañía de oil and gas y viajé con ellos a Londres. Tenían proyectos en Londres y después de estar en Londres, viajando Colombia a Londres, ellos decidieron venir a Australia para explorar un proyecto. Entonces, em, comenzó ahí mi idea de emigrar. Ya digamos que con mi esposa empezamos a mirar sitios, digamos, abrirnos hacia el mundo y eh, realmente pensamos, bueno, si migramos, vamos a hacerlo como pues en nuestra carrera. Eh, mi carrera es finanzas, soy contador. Entonces empecé a hacer toda la investigación bueno, tuve la fortuna de dar con una compañía que se llamaba Viva en Australia en ese entonces y empecé a hacer toda la aplicación con ellos para tener una visa de residente. Entonces el proceso duró más o menos 2 años, fue un año validando la, la carrera, haciendo exámenes de inglés, bueno, todo el papeleo y otro año esperando respuesta. Cuando llegó la respuesta, prácticamente a los 2 meses empacamos maletas y vinimos para Australia. Y bueno, escogimos Perth inicialmente por mi experiencia en recursos naturales. Eh, en ese entonces, bueno, llegamos aquí en el 2011, estaba ya la última etapa del mining boom y esto estaba muy, muy bollante para Total. conseguir trabajo en ese entonces. Entonces, ahí digamos que comenzamos.
inicialmente dijimos, bueno, estemos 2 años en Perth, después vamos a Brisbane, después vamos a Sydney, eh, pero nos enamoramos de Perth, quedamos aquí siempre en la ciudad. Pienso que fue una ciudad bonita, con un clima muy chévere, y adicionalmente en donde la economía estaba pues creciendo, se veía trabajo en las calles, así como por decirlo coloquialmente. Entonces decidimos quedarnos aquí Ese es un punto ya súper para importante, siempre. Jairo, porque creo que es un buen insight para toda la gente que nos acompaña hoy y es empezar a identificar también en qué región uno tiene mejor oportunidades para su campo profesional. Y definitivamente Western Australia ha sido conocida por todo el tema de recursos naturales y pues eso explica también por qué ha sido para ti, digamos, tan posible desarrollar una carrera profesional en finanzas dentro de una industria tan particular. Sí, sí, correcto. Aquí digamos en Perth y en el estado, todo gira alrededor de minería. O sea, todas las industrias están relacionadas con minería, servicios de minería o exploración de minería, diseño, etcétera. Todo, por ejemplo, para ver otras industrias como eh, comida o laboratorios, es algo más pequeño. Pero en cuanto a minería, petróleo, aquí digamos es el nicho Es cierto, de y justo mercado. fue así como tú y yo nos conocimos hace 8 años. Yo trabajaba en una compañía de reclutamiento muy conocida, justamente reclutando CFOs y mandos medios de finanzas. Cuéntanos un poquito de eso. Sí, yo estaba trabajando en ese entonces en una compañía de níquel con proyectos en Brasil y bueno, al ser colombianos en la empresa donde trabajaba Carolina, de una vez me contactaron, yo conozco a alguien de Colombia, eh, porque es algo muy inusual, es algo, pienso que una ventaja competitiva para los latinos aquí en Australia, que no nos ven como una amenaza, sino más bien como algo exótico. Entonces, como somos la minoría, conozco a alguien de Colombia, ¿por qué no se juntan? Este es el teléfono. Y bueno, hace 8 años fuimos, nos tomamos un café y bueno, claro, ha sido parte de mi experiencia y mi crecimiento aquí profesional en Australia. Hemos compartido muchísimas anécdotas y muchísimas experiencias de cómo llegar al siguiente nivel cada vez. Gracias, Jairo. Sí, y yo creo que es algo que podemos retomar al final de la conversación en la sección de preguntas, porque mucha gente de la que está acá hoy se pregunta, bueno, Caro, ¿realmente es bueno utilizar recruiters para salir a buscar trabajo o no? Y eso tiene algunas variables de las que más adelante les voy a contar. Pero bueno, Jairo, ¿por qué no nos cuentas un poquito de la diferencia entre finanzas y contabilidad? Me parece que esos dos términos acá, sobre todo en Australia, como que se superponen y a veces no es muy clara la distinción. Cuéntanos un poquito. Sí, claro. Eh, Realmente aquí hay dos distinciones muy marcadas entre finanzas. Inicialmente, cuando yo llegué, eh, yo aplicaba a trabajos, por ejemplo, de Finance Manager y no calificaba bien. Me decían, bueno, realmente no tienes experiencia como Finance Manager. Yo, pero bueno, no entiendo, porque yo lo asimilaba como a un gerente financiero. Sin embargo, aquí el Finance Manager es más como aquella persona encargada del financiamiento o lo que nosotros podríamos en Latinoamérica, alguien encargado de toda la parte de tesorería, toda la parte de eh, bus- eh, búsqueda de recursos financieros. Por ejemplo, alguien que maneja todas las coberturas de la empresa, hedging, swaps, alguien que trabaja
asesor buscando préstamos con bancos. Por eso yo hallaba extraño cuando aplicaba los trabajos y simplemente no me llamaban o el feedback era que no tenía experiencia, era precisamente eso. En finance, un finance, finance manager es aquella persona que, bueno, que es el tesorero, tiene todo el relacionamiento con bancos, eh, eh, etcétera. Claro. Y por otro lado, ya contabilidad, accounting, ya tiene mucho que ver con reporte y compliance. Todos los reportes financieros, bien sea reportes a la bolsa, ASX, o reportes ASIC, y también todo el tema de bookkeeping relacionado, todo lo que nosotros decimos, toda la parte histórica de mantenimiento y presentación de los estados financieros. Perfecto, o sea que como para resumir lo que estás diciendo, de alguna forma es como si la parte de accounting la viéramos como una foto estática de lo que es la parte de números de la compañía, la parte financiera es más la proyección de los números y las posibilidades que hay a futuro, ¿correcto? Más dinámico. Sí, pero la parte financiera o como finance manager sí tiene mucho que ver con el manejo de flujos de caja, manejo de la tesorería, todo el dinero de la compañía y estrategias para manejar ese dinero. La parte de accounting es pasado, histórico, la parte de finanzas es más manejo de caja y proyecciones futuras. Hay Es algo que, una hay algo que manera de yo he decirlo. Sí. visto en este mercado profesional y seguramente las personas que nos están acompañando hoy también lo han identificado y es que hay una diferencia grande entre la parte corporativa de finanzas o contabilidad y la parte de professional practice, ¿cierto? Que es todos los tax agents, auditores, el Big Four. Cuéntanos un poquito cuál es la diferencia entre esas dos cosas. Sí, aquí realmente muy marcado. Aquí se llama public practice. Public practice son todas aquellas personas que son auditores, que están en Big Four o en firmas más pequeñas. También tiene que ver con tax agents, eh, forensic, que es todo este estudio de cuando contratan a contadores para hacer una auditoría investigativa para descubrir fraude. Todo esto está dentro del public practice. Y commerce es ya la parte, por lo menos en Colombia se conoce como el sector real, que son realmente el resto de compañías industriales, mineras, de todo tipo de sectores. Entonces está public practice y commerce. Eh, entonces creo que ahí eh, va muy asociado a lo que tiene que ver con la designación de CA y CPA, que muy probablemente eh, es una de las, de las grandes preguntas. Bueno, Total. eh, ¿cómo, cuál es la siguiente o qué hacer? ¿Un CA o un CPA? ¿Y cómo se asocian a cada tipo de estructura? Y bueno, Sí, y ahorita vamos a realmente, hablar justamente de la sí, diferencia entre CA y CPA y por qué son tan importantes, pero antes de pasar a ese tema, Jairo, me parece que también es súper sí, valioso contarles a las personas que nos están acompañando hoy, en tu perspectiva, qué tan sencillo es pasar de practice a commerce acá en Australia, en tu experiencia, porque cuando yo trabajé como reclutadora y pues con toda mi experiencia de recursos humanos acá en Australia, he visto que esos cambios muchas veces son muy difíciles de hacer. ¿Cuál es tu perspectiva? sí, es correcto. Eh, para hacer una comparación con Latinoamérica, alguien que
alguien que venga de una compañía de auditoría o una Big Four, alguien que tenga experiencia en auditoría, es muy apetecido en el mercado una vez que se quiera salir de auditoría. ¿Por qué? Porque tiene experiencia de muchas industrias, tiene mucho conocimiento técnico. Entonces, esto es muy apetecido. En Australia no tanto, porque lo que yo he visto del mercado australiano es que es muy detallado. ¿Sí? Ujú. Quieren que una persona tenga mucha experiencia en una cosa o en un tipo de mercado. Si hay si, por ejemplo, hay una persona con muchos años de experiencia en auditoría que ya está a punto de ser director, eh, muy probablemente su primer paso a commerce no sea como gerente, sino tiene que devolverse Mm, unos pasos y empezar como un senior accountant o un group correcto. accountant para poder tener toda esa experiencia comercial que es tan importante. Aquí he visto que entre más experiencia uno tenga en un sector, es más valioso comparado a tener muchos años de experiencia en muchos sectores. Es un Total. poco diferente a, a como a Latinoamérica, por ejemplo. Sí, es cierto, Jairo, es cierto. Y mira que es algo que yo converso con muchos de mis clientes en el día a día y es también romper un poquito el paradigma. En Sudamérica, en general, digamos que lo que funciona muy bien es ser el generalista, el todero, el que puede hacer 10 roles simultáneamente. Pero acá en Australia, cuando uno llega al mercado, por eso justamente tiene un poco de dificultades tratando de identificar cuál es ese job title que mejor lo representa a uno o cuál es esa marca profesional que uno debe justamente mostrar en el mercado. Entonces, buenísimo que tú lo menciones porque no quiere decir que el cambio sea imposible, simplemente es un tema de identificar las habilidades transferibles y empezar a mirar cuál es como estratégicamente ese paso. Y hablando de eso, Jairo, ¿por qué no nos cuentas un poco qué es eso del CA, el CPA y por qué son tan necesarios a la hora de trabajar, no solamente dentro de commerce, sino también dentro de practice? Sí, bueno, CA es Chartered Accountants of Australia and New Zealand. Ellos se, se unieron. Y CPA es Certified Practicing Accountants. Eh, a nivel general, los dos hacen lo mismo, los dos abren puertas y cualquiera de los dos que uno escoja está bien. Históricamente, el CA está más asociado con public practice, lo que habíamos con auditores, tax agents, auditorías forenses. Es como más especializado. CPA es un poco más especializado hacia de la parte comercial, la parte de industria, minerías, etcétera, el resto de industrias. Em, Sin embargo, cuando uno ve em, eh, en los job ads, Uh -huh. eh, siempre dicen CA o CPA. Realmente es indiferente. Mi consejo es hagan cualquiera y háganlo lo más rápido posible. ¿Por qué? Por ejemplo, bueno, para contarte mi historia, yo en Colombia estudié contaduría pública em, y adicionalmente hice una especialización en estándares internacionales de contabilidad. Cuando llegué aquí, mi primer trabajo fue como group accountant y digamos que pude transferir toda mi experiencia, pero eh, para ir al siguiente nivel de group accountant, eh, tuve que hacer el CPA y el CA. Realmente, ¿qué es? Es una certificación eh, requerida aquí en Australia. Es algo que te valida como, bueno, ya tienes este sello.
que te consolida como un contador o como alguien del área financiera aquí en Australia. ¿Por qué es importante? Eh, aquí en Australia, más o menos el 70% de las compañías usan agencias de reclutamiento, ¿sí? Recursos humanos es más para desarrollo de personas em, o proyección de carrera, etcétera. Pero la parte de reclutamiento normalmente es dejada a compañías de reclutamiento. Cuando una persona o cuando una compañía requiere a un individuo, hace una lista de requerimientos. Bueno, quiero que el contador o esta persona tenga 10 años de experiencia en el sector, que sea CA o CPA, que tenga un bachelor degree. Entonces, hace un listado de lo que decimos nosotros, el wish list. Las agencias de reclutamiento, las agencias de reclutamiento, obviamente ellos quieren eh, complacer y llenar esa lista para su cliente y empiezan a trabajar con ese checklist. Entonces, toman una hoja de vida, toman el checklist del requerimiento de la compañía y empiezan. Ok, esta persona tiene 10 años, perfecto, 10 años de experiencia. Esta persona es CA o CPA, ok, perfecto. Y así. Y lo llaman a entrevista. Entonces, así, por eso es tan importante como ese primer paso para, para lograr tener una entrevista. Total, Así lo veo total. yo. Jairo, y Posiblemente, sí, discúlpame, termina tu idea. sí, no, sí, posiblemente después de estudiar el CPA o el CA, aprenden cosas interesantes o no. Posiblemente dicen, esto ya lo he visto tanto en la universidad o en mi experiencia laboral que lo tengo que repetir, pero es muy importante para asegurar esa primera entrevista. Es un filtro que se hace. Entonces yo recomiendo háganlo lo más pronto posible, cualquiera. Los dos dan exactamente la misma credibilidad, no hay ninguno mejor que el otro. Simplemente háganlo lo más rápido posible. Sí, yo recuerdo cuando yo reclutaba para Practice que el CA era un poco más deseado, pero es cierto, los dos tienen de igual forma el mismo impacto. Pero quería hacerte una pregunta porque hay muchas personas que están acá acompañándonos hoy que tal vez hoy por hoy ya están trabajando como accounts assistant o como bookkeeper y aún no han empezado a hacer el CPA o el CA y también hay personas que creen que tal vez para empezar su carrera como asistente o como bookkeeper necesitan tener el CA o el CPA. ¿Qué les dirías en esos dos escenarios? Em, si no han comenzado a hacerlo y si la idea de ellos es seguir progresando a bueno, en su carrera, mi recomendación es que lo hagan, ¿sí? Independientemente, sí, que lo hagan lo más rápido y posible. Las Claro, aunque no personas es que, un por ejemplo, requisito, pero los ayuda a ser mucho más competitivos, ¿correcto? O sea, pueden empezar su carrera dentro de exacto, finanzas sin necesidad de tener el CA o el CPA. Eso es importante mencionarlo. sí, correcto. Inclusive hay bastantes carreras en Latinoamérica em, que realmente, eh, no sé, carreras como administración de empresas, ¿sí? Que no tienen mucho que ver con contabilidad, pero muchas veces cuando quieren tener o cuando quieren seguir cierta carrera profesional, terminan haciendo el CPA para poder hacer una validación. O sea, eh, más que, por ejemplo, una MBA, es también lo que he visto en varios perfiles profesionales.
Muy pocas veces piden un MBA, pero sí piden un CA o un CPA. Correcto. Y tampoco es un prerequisito tener finanzas, eh, eh, digamos, en su universidad. Pueden empezar el CPA. O sea, no hay problema. Eso es importante. Sí, posiblemente tendrán que hacer unas unidades adicionales, que está dividido en em, nivel profesional y nivel undergraduate, pero bueno, eh, ahí posiblemente tienen que hacer otro tipo de unidades para ponerse al día con el CPA o el CA. Está buenísimo que menciones eso, Jairo, porque no sé si ustedes, los que están acá con nosotros hoy, saben que el promedio de veces que un australiano cambia de carrera es 7, entre 6 y 7 veces cambian de carrera. Así que está bueno saber que para trabajar dentro de finanzas no necesariamente necesitas haber hecho pues la carrera, pero puedes certificarte como si ellos CPA y eventualmente arrancar. Sí, sí, correcto. Listo. Bueno, Jairo, ¿qué te parece si empezamos a contarle a la gente un poco de la estructura organizacional del área de finanzas? Dame un segundo, voy a compartir acá justamente la pantalla para que puedan ver el organigrama. Porque me parece que hay mucha información alrededor de esto, pero no es tan claro. Cuéntanos un poquito cómo es el tema del org chart. Org chart es the organizational chart. Entonces, cuéntanos un poquito de eso. Sí, obviamente este es eh, a nivel muy genérico. Uh Cada -huh. compañía obviamente tendrá, pero eh, más o menos son los títulos, los cargos que hay en una compañía promedio en Australia. Entonces, bueno, el CFO es el Chief Financial Officer. El Chief Financial Officer es el equivalente en Latinoamérica a un gerente financiero o vicepresidente financiero. Es un cargo más estratégico en donde tiene que el CFO toma las decisiones estratégicas para, eh, bueno, está dividido en varios, en histórico y futuro. Toda la parte de reportes financieros, toda la parte de financiamiento, toda la parte de presupuestos, también como manejo de personal. Muchos CFOs también están a cargo del área administrativa y el Uh área -huh. de TI, pero es la parte estratégica financiera de la empresa. Eso es lo que hace un CFO. Em, la mano derecha de un CFO es el Financial Controller. El Financial Controller maneja ya toda la parte que es em, toda la parte documental de los procesos. Por ejemplo, el que está a cargo de hacer los reportes financieros, Uh -huh. hacer el presupuesto, toda la parte ya de eh, meter las manos en la masa, es el Financial Controller. Está muchas veces encargado de la parte transaccional de accounts payable, em, y también es la persona encargada de hacer los presupuestos en muchas compañías. Otras compañías tienen a un finance manager, que ya lo veremos. Y el financial control está a cargo del control interno, políticas y procedimientos de la compañía. Entonces, mano derecha del CFO. Em, el Group Accountant, también el Group Accountant se conoce como un Senior Accountant. Es la persona que está a cargo de todos los reportes financieros, de todo lo histórico, todo lo que tiene que ver con reportes, bien sea al mercado o reportes a terceros o a los accionistas. Es la persona que debe conocer
cuando una transacción, bueno, cuando se haga una transacción, digamos, da cuenta de aquellas transacciones. En el mismo nivel, por eso hay un paralelo, está el Finance Manager, que era la, el cargo al que yo estaba aplicando, pero esto es ya más, como les decía, tesorería, manejo de fondos, manejo de inversiones. También es muy interesante, esto es más hacia, hacia el futuro. Muchas veces dentro de un finance manager, muchas veces tiene un business analyst. Ujú. El business analyst, que no está aquí, pero eh, compañías más grandes tienen un finance manager, compañías un poco más pequeñas tienen un business analyst, que es la persona que hace todo esta parte de futuro, presupuestos, forecasts, em, análisis de variaciones, em, y que bueno, también en otras compañías lo podrían llamar a este business analyst un management accountant. Ujú. Management accountant es, es realmente un analista. O sea, no trabaja tanto la parte del histórico, sino más la parte de análisis. Bueno, vamos a analizar, este era el presupuesto, este es el valor actual y por qué varió. Fue por precio, fue por cantidad. Todo esto lo hace un business analyst, un management accountant, está ahí también, y business analyst, management accountant colaboran en la producción del presupuesto o en la producción de forecasts. Em, yendo un poco más en la jerarquía del organizational chart, está un assistant accountant. El assistant accountant es la persona transaccional que hace prácticamente los débitos y los créditos de todas las transacciones, reconciliaciones bancarias, reconciliaciones de cuentas por pagar, más que todo reconciliaciones, hace provisiones de final de año, perdón, de final de mes, em, em, todo lo que tiene que ver con eh, transaccional, débitos y créditos. Es que, siguiendo en la línea, antes de ir hacia accounts payable, que el bookkeeper es, es la parte en donde se comienza la carrera realmente. Ujú. Los bookkeepers realmente son débitos y créditos, pero no hacen nada de análisis, no hacen reconciliaciones, no hacen nada, simplemente toman una transacción y la registran, ponen el débito del crédito, el débito del crédito, débito del crédito. Am, am, Muy posiblemente hará algún tipo de reconciliaciones como de tarjetas de crédito, etcétera. Y bueno, los bookkeepers, aquí muchas compañías utilizan bookkeepers. Ellos hacen eh, todos los lodgements del el BAS. El BAS es como las declaraciones em, de GST, y ya, es de su expertise. Normalmente le pagan por hora o tienen un contrato de término de medio. Y bueno, ahora vamos hacia accounts payable. En accounts payable realmente es registrar una factura y pagarla. O sea, tienen mucho relacionamiento con los proveedores. Entonces, es recibir la factura, ponerla en un sistema y pagarla. Hay muchos,
hay muchas veces los accounts payable bookkeepers pueden hacer ese tipo de Ujú. funciones. Otras compañías tienen un accounts payable en donde hacen su conciliación de cuentas cuentas por pagar. Es un trabajo sencillo, pero muy importante para la compañía. Manejan también su flujo de caja, hacen una propuesta de pagos y bueno, tienen que revisar que la factura cumpla con la norma, que tengan su GST, que tengan su APN, etcétera. Y accounts receivable, cuando las compañías tienen ventas, es generar las facturas y muchas veces también tiene que involucrar cobranza. Están ahí cobrando las facturas de venta en accounts receivable. Aquí también lo mismo, generar la factura, saber cuándo tiene GST, cuándo no tiene GST y bueno, y generar la factura en el sistema. Esto a grandes rasgos. Ujú. eh, Normalmente cambia de compañía a compañía un poco la estructura. Algunas compañías no tienen bookkeeper. Algunas compañías el accounts payable y accounts receivable es el mismo assistant accountant, pero bueno, es más a nivel genérico cómo, cómo está distribuido. Correcto, Jairo. Buenísimo. Muchísimas gracias por explicar cada uno de ellos. Y al comienzo estabas haciendo algo muy interesante que me parece que puede también ayudarle a la gente que nos acompaña hoy y es de pronto decir en español o en nuestro contexto hispano, ¿cierto? En Colombia, sé que hay mucha gente de Colombia, de pronto de Argentina o en otros países, pero en general en Sí. el contexto hispano, ¿cuál es ese nombre del job title, digamos, con el que tú, por ejemplo, identificas ese rol allá en Sudamérica? Porque tú contabas que cuando llegaste, con tu experiencia que traías de Colombia, lograste empezar como Group Accountant. Cuéntanos un poquito de esos job titles. Sí, claro. Bueno, CFO, gerente financiero administrativo o vicepresidente financiero. Financial Controller es más como el contralor, lo he visto, contralor en el aspecto latinoamericano. Un Group Accountant es como un contador senior. El Finance Manager es más eh, vamos a decir, un gerente de tesorería. Uh -huh. eh, Assistant Accountant, un asistente contable. eh, Accounts Payable, un asistente de cuentas por pagar. Accounts Receivable, un asistente de cuentas por cobrar. Y un Bookkeeper, eh, realmente Bookkeeper no, no le encontraría una traducción. Es muy, no, no, es más asistente nivel 2. Claro, No, sí, creo que lo que yo pudiera agregar ahí es que no solamente en Colombia, sino dependiendo de la organización, el tamaño de la organización, hay muchos cargos administrativos que apoyan la gestión de finanzas, ¿cierto? Incluso acá en Australia yo he visto que hay muchas compañías que por la estructura tan chata organizacional, o sea, tan plana organizacionalmente hablando que tienen, el gerente administrativo es el que hace accounts payable, accounts receivable, bookkeeping y también hasta de accounts assistant, ¿cierto? Entonces, digamos que son roles que me parece que se pueden overlap fácilmente según el tamaño. Me encanta Estefanía que nos puso auxiliar contable, claro, es como si fuera un auxiliar auxiliar contable, contable exactamente. Jairo, podría y ser, por sí. ejemplo el tema de payroll, que es algo que uno discute mucho y yo acá, chicos, les cuento, yo como recursos humanos, esta discusión siempre está, ¿quién hace payroll? ¿Recursos humanos o finanzas? ¿Qué dices tú? Uh, siempre es la eterna pelea porque recursos humanos no quiere hacer payroll y finanzas no quiere hacer payroll. Depende de la organización. Eh, pero lo que he visto mucho es que el payroll lo están tercerizando a Mm, compañías. Entonces, usan los sistemas en donde pueden
generar sus vacaciones, sus reportes em, de impuestos y bueno, tienen ahí su modelo. Y dentro de Em, la estructura que tú nos compartías, payroll es algo que puede hacer el assistant accountant, el bookkeeper. ¿Quién apoya esa gestión de payroll usualmente en lo que tú has visto? en compañías muy pequeñas, normalmente un bookkeeper podría hacer payroll, eh, que realmente es simplemente calcular y pagar la nómina, es lo que he visto mucho, el bookkeeper. Ya en compañías más grandes tienen una persona, un payroll assistant, que está encargado de eh, manejar todos los temas de cálculo de vacaciones, em, cálculo de rosters, que es muy, muy usual aquí, por lo menos en Western Australia. Ujú. Las personas que van a la mina y trabajan dos semanas en la mina, 2 semanas se quedan en casa. Entonces, ahí, entre más grande y compleja sea la organización, entonces tienen una persona de payroll. Sin Em, duda. sí, obviamente yo como CFO me gusta tener control de todo y yo traigo payroll en finanzas, In-house. Exactamente. in-house, Bueno, correcto. y ahora justamente que hablas de tu gestión como CFO, Jairo, yo sé que tú tercerizas mucho del proceso de reclutamiento y es algo que eventualmente con las personas que están acá podemos conversar en otro espacio para entender cómo es el mundo del reclutamiento. Pero lo que te quiero preguntar es, cuando tú buscas una persona para tu equipo, para cargos tipo entry level o mid level, ¿qué tipo de skills buscas tú en esa persona? En primer lugar, la experiencia. Ah, realmente em, las compañías tardan mucho en entrenar, y las personas, nosotros, en entrenar a una persona. Em, eh, Normalmente son 2 meses, 3 meses. eh, entonces, ese tiempo es muy valioso de sentarse, explicarle, eh, tener los procedimientos, etcétera. Si una persona ya tiene experiencia, em, este tiempo que se necesita, se requiere para entrenar bueno, ya no van a ser 3 meses, sino posiblemente va a ser 3 semanas o un mes, lo cual es muy valioso y por ende es lo que yo busco. Busco que tenga energía, que tenga la aptitud y actitud de querer aprender y querer eh, hacer crecer su carrera. Muchas veces cuando contrato a personas, no sé, en entry level o eh, assistant accountant y me dicen, no, la primera pregunta que yo les hago es, bueno, ¿y hacia dónde quiere llevar su carrera? Y muchas veces me he encontrado que me dicen, no, creo que assistant accountant es mi sueño, y aquí donde estoy bien, ahí ya es definitivamente no. Siempre busco, no, quiero tener, quiero tener tu cargo, así. Entonces, eso me motiva muchísimo porque me demuestra la energía, las ganas que esa persona tiene para trabajar. Total, total. Eso que estás describiendo en inglés, en reclutamiento lo llamamos driven, ¿cierto? Que sea self-driven, para que lo tengan en Correcto. cuenta ustedes que están acá con nosotros. Y yo diría que también otras habilidades, Jairo, importantes para hacer este tipo de trabajo es attention to detail, definitivamente organizational skills, ¿cierto? Una persona que sea muy organizada, metódica. ¿Qué otro skill ves tú por ahí súper necesario? Yo pienso que lo más importante es que tenga muy buena energía y buena actitud para el trabajo. Eso Buenísimo. es lo más importante que yo veo. O sea, muchas veces, y tú que has estado en reclutamiento, uno encuentra personas que simplemente no tienen ese empuje, y bueno,
que tenga química, ¿sí? Que sepa eh, cautivar, que caiga bien. Eso es muy importante. Y para el australiano, para las compañías australianas, es sumamente importante. Nunca en los 10 años que he vivido aquí en Australia, en las entrevistas que he tenido, nunca me han preguntado algo técnico, nunca. Mm, Siempre ha sido más preguntas tipo, ¿cómo has manejado esta situación? ¿Qué haces los fines de semana, por claro. ejemplo? Eso es muy importante para saber cómo puede, lo que aquí en Australia llaman, cómo es el cultural fit. Si Totalmente. va, si va a caer bien en la organización, vamos a traer a un extraño, no para que simplemente venga, haga un trabajo y lo haga y se vaya. No, aquí también es muy importante esa camaradería, eh, caer bien, Tienes, tener esa actitud. Es lo que yo he visto. tienes toda la razón y acá aprovecho para compartirles un poquito de la perspectiva desde recursos humanos y desde reclutamiento. Les cuento que una de las políticas de recursos humanos que yo experimenté haciendo reclutamiento para corporaciones era justamente que uno se interesaba más en contratar un candidato que culturalmente hiciera fit, como dice Jairo, porque uno sabía que eventualmente uno lo puede entrenar en habilidades técnicas. Y para eso acá en Australia hay unos periodos de tiempo que son usualmente de 3 a 6 meses, que es el periodo de prueba usual, en donde la compañía se va a encargar de enseñarles de alguna forma lo que ellos esperan que ustedes hagan dentro de determinados formatos, porque cada compañía tiene sus estándares, sus formatos, pero definitivamente cuando uno hace reclutamiento, está reclutando, buscando una persona que haga buen fit, porque es muy costoso para uno tener que reemplazar a una persona que no logró hacer fit en el equipo y tener que volver a empezar otro proceso de selección. Entonces tengan eso en cuenta porque a veces creemos que tenemos muchas desventajas por de pronto no, que inglés no sea la primera lengua o porque no hemos tenido experiencia local. Realmente a veces lo que ayuda mucho es justamente traer esa actitud de la que habla Jairo. Jairo, bueno, buenísimo. Hay una pregunta que te hicieron en el chat que me parecería súper importante discutir antes de que terminemos la sesión de hoy y es acerca del CA. Tú contabas que tú hiciste todos tus estudios en Colombia y no acá en Australia. Y la persona que pregunta dice que ella básicamente ha querido hacer lo mismo, pero el CA pide el sílabus de las materias estudiadas. Entonces ella no sabe si tiene que traducir todos los contenidos y quiere saber cómo fue el manejo de toda la documentación tuya. Sí, bueno, todo el syllabus tiene que ser traducido a inglés. Sí, yo hice todo en Colombia, fui a la universidad, pedí el syllabus, me dieron un syllabus resumido, prácticamente una página. Lo envié a Australia, bueno, aquí, y me lo devolvieron, me dijeron, no, tiene que ser todo el contenido, o sea, prácticamente eran casi, no sé, 300 páginas de todo el syllabus, de todo el contenido, y todo eso tuve que traducirlo, o sea, tuve que pagar el precio realmente de traducir las 300 páginas, pero a la final valió la pena, es una inversión, hay que pensarlo siempre, bueno, es una inversión, parece costoso, pero sí. Em, eh, Cuando ya tuve el sí, bueno, ahí fue cuando realmente me inscribí, pero sí, así fue, hay Jairo, que ¿y cuánto traducirlo. te tomó a ti completar el CA? Yo completé el CPA, yo El terminé el CPA, CPA, perdóname. el CPA me tomó más o menos 2 años y medio, sí. ¿Ese Entonces hay varias considerarías tú que es el estrategias. tiempo estándar? Cuéntanos un poquito el tema de las Sí, asignaturas y todo eso. el tema, bueno, para CPA son seis materias o subjects, que son 4 core y 2 electivas. No sé si habrá cambiado. Eh, lo recomendado es hacer una materia por semestre. Ujú. Entonces, bueno, el promedio son 3 años. eh,
Yo lo tomé 2 años y medio porque hubo un semestre en donde tomé dos unidades porque quería ya terminarlo. Entonces, sí, así fue. Em, Tiene dentro del core, si recuerdo, tienen financial reporting, management accounting. em, bueno, la verdad me corchaste, ya fue hace bastante tiempo. De No te electivas tomé preocupes. auditoría porque fui auditor, trabajé en PwC. Entonces, digamos que lo tenía el conocimiento y tomé otra electiva que era Contemporary Business. Y las otras core, bueno, no me acuerdo. Pero No te sí, más preocupes, o sí, menos fue el hace un promedio tiempo son tres, atrás. puede ser, fue hace muchos años. Y, Oye, y y, para, y, y dímelo. para CA, sí hacen un énfasis mayor a impuestos. ¿Sí? Digamos, esa es la gran diferencia. Algunas personas, sé que últimamente para CPA, si no tienen un background financiero, les hacen de todas formas tomar impuestos para que cubran ese, em, y lo cual está bien. O sea, todo el mundo, uy, no, pero ¿por qué impuestos? No, la verdad se aprende muchísimo, sobre todo aquí en Australia con los impuestos Mm, tan caros que hay, sobre todo en personas. Y bueno, realmente no es tan complejo como parece ser. Entonces es algo que está bien hacerlo. perfecto. Tenemos una pregunta más en el chat y es, ¿para los exámenes de fundamentos los homologan con la carrera profesional de Colombia? Algunos sí, sí. O sea, por ejemplo, cuando yo me presenté con los CPA, todos los fundamentos me los homologaron y también la carrera, perdón, la experiencia profesional. Piden 3 años de experiencia profesional. Entonces eso me lo homologaron y todo lo de fundamentos. Tuve que hacer todo el CPA. Al principio, pues, sí, frustración, decía, no, pero yo esto ya me lo sé, yo otra vez verlo, otra vez financial reporting, no, pero ¿por qué? Pero bueno, digamos, ya decía, bueno, ya estamos aquí, hagámoslo y sentía la necesidad. Claro, Realmente, hubo un momento en que todos los trabajos en donde aplicaba era lo mismo, no podía seguir más. O sea, la primera pregunta de los reclutadores era, ¿eres CA o eres CPA? Yo, ujú, no, ninguno, estoy estudiando. Ah, ok, ok, está bien. es cierto. Pero bueno, ya, Excelente. ya, ya es como ser parte del checklist. Listo. Excelente. Bueno, la última pregunta ya para despedirnos es algo que yo he conversado con algunos de mis clientes y también en mi carrera como recruiter con algunos de los candidatos que entrevistaba. Y es que a veces las personas, por ejemplo, en cargos como Accounts Assistant, empiezan a hacer su CA o su CPA y las compañías a veces tienen la facilidad de apoyarlos con algún porcentaje de pagarles el estudio. Cuéntanos un poquito de eso porque creo que eso puede ser un punto muy interesante ya para cerrar nuestro webinar. Sí, claro, aquí las compañías australianas tienen mucho, eh, bueno, normalmente apoyan a los estudiantes a completar su CA o su CPA. Eh, entonces, mi consejo es hablar con el jefe, decirle, mira, estoy haciendo el CA y el CPA, cómo la compañía me puede ¿Mm? patrocinar. Normalmente lo que hacen es como reembolso, dicen, ok, perfecto, ah, paga tú la unidad, muéstranos que pasaste y te hacemos un reembolso de los gastos. O sea, digamos que no es antes de, sino después de. Y lo he visto en muchas compañías de todos los tamaños. Sí, Entonces, eso me parece muy, muy bueno. También porque el costo no es tanto como, por ejemplo, hacer un bachelor degree. claro. Eh, 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 Cada unidad no se debe estar en
$2,000 más o menos. Entonces no es tan grande el costo. Eso es lo Total. que estimo que debe estar una unidad ahora. Pero em, yo creo que mi consejo es simplemente mostrar la iniciativa, decirle al empleador, al manager, mira, amo esta compañía, quiero estar aquí por mucho tiempo y, y quisiera ver la posibilidad de que me hagan un sponsorship de estas unidades que me faltan para ser CPA. Ya llevo en la compañía 6 meses o un año y quisiera seguir desarrollándome y ya, lo peor que pueden decirles es no, pero Es bueno, ok, cierto, por lo sí. menos lo intentaron. Es en el mejor interés de la compañía, ¿cierto? Pues Jairo, de Correcto. verdad quiero agradecerte muchísimo por haber dispuesto de una hora de tu tiempo para compartir con nosotros tus enseñanzas, tu historia, estos tips tan importantes que nos dan y a todos ustedes que decidieron quedarse con nosotros también por una hora hasta el final. Muchísimas gracias y espero que la información de hoy haya sido útil. Jairo, gracias de nuevo. Muchísimas gracias a ti, Caro, y obviamente a tu audiencia y nada, muchas gracias por el tiempo también de eh, estar aquí y compartir un poco de mi historia. Claro que sí. Cualquier información adicional, chicos, me pueden encontrar en caromonroy.com. Feliz de conversar con ustedes y que terminen de tener buena noche. Chao, chao. Chao, que estén Chao, bien. chao. Adiós. Chao. Chao.